cirugía ginecológica, abdominal, vaginal y endoscopía ginecológica. Muy bien. Empezaremos con el tabla de contenidos. En realidad es una clase un poco amplia. Trataré de ofrecerles lo mejor en lo que concierne a lo que es la cirugía ginecológica. Cuando uno habla de cirugía ginecológica, habla de básicamente 4 campos. El campo vulvoperineal, el campo abdominal, el campo vaginal y la cirugía de la mama. Son los 4 aspectos que uno como ginecólogo, de otra forma, tiene que ver desde el punto de vista quirúrgico. Nosotros vamos a ocupar del campo abdominal y del campo vaginal. Para entender lo que es la cirugía, uno tiene que tener conceptos muy claros de lo que son la anatomía quirúrgica, es decir, tener una noción de lo que son los elementos anatómicos, su interacción, conocer lo que son los sistemas de fijación y sostén, igualmente lo que es la vascularización, los nervios y los linfáticos. Con ese conocimiento yo creo que uno puede hacer el abordaje quirúrgico de cualquiera de los campos en mención. Vamos a empezar por el campo abdominal. Básicamente tiene 3 momentos lo que es la cirugía. Uno es el momento de la cirugía, el otro es el abordaje y el otro es lo que es la técnica quirúrgica. En relación al momento de la cirugía, básicamente son 2 aspectos. El aspecto de la cirugía programada y el aspecto de la cirugía de emergencia. En cuanto al abordaje, el abordaje puede ser laparotómico o puede ser a través de la laparoscopía o endoscopía abdominal. En cuanto al abordaje laparotómico, hay que tener en cuenta lo que es una incisión, porque se realiza a través de incisiones. En lo que es ginecología, básicamente tenemos 2 tipos de incisiones, ¿no? Nosotros vamos a abordar la cavidad abdominal para llegar a la región pélvica. Las incisiones son de 2 tipos, básicamente. Una incisión mediana, umbilical, en algunas ocasiones, especialmente en las oncológicas, se prolonga por encima del ombligo. Y las otras, las incisiones transversales, que son 2, la de Charney y la de Fanestein. La clásica y típica que se utiliza en ginecología es la incisión transversal de Fanestein. Hay que tener en cuenta los planos de apertura, o sea, cómo o qué capa se pasa para llegar de piel hacia la cavidad abdominal y cavidad pélvica. Entonces tenemos piel, tejido, celular, grasa, plano paneurótico, plano muscular, peritoneo. En cuanto a la topografía pélvica, hay que tener en cuenta bien cómo están situados los órganos. Empezamos siempre por lo que es a nivel retropúbico, la vejiga, luego el eje genital, el intestino recto y el peritoneo, que básicamente cubre toda la cavidad abdominopélvica, y su condensación va a determinar, de otra forma, sitios de apertura de zonas extraabdominales hacia la cavidad. El eje genital está constituido, como ustedes saben, por lo que es el útero, las trompas y los ovarios, ¿ok? Esos son los 3 órganos que básicamente, de otra forma, nos corresponden. Aparte tenemos los elementos de fijación, que podemos dividirlo en 2 grandes grupos: el fondo del útero, donde encontramos el ligamento redondo, el útero ovárico, el ligamento ancho, y a nivel del istmo, donde encontramos los ligamentos cardinales, los pubovesicuterinos, los ligamentos uterosacros y la vagina, que también contribuye a la estabilidad de los órganos genitales. ¿Cómo es la incisión transversa? Que es la que más se utiliza de una u otra forma en ginecología. Una incisión transversa es arciforme, con una convexidad inferior y está dentro de la línea del vello púbico. ¿Okay? Eso es lo característico de nuestra incisión. Es una incisión bien baja. Algunos dicen que se hace más por la estética. En realidad, yo creo que al final uno se acostumbra a ingresar a través de esa incisión. ¿Cómo se hace el ingreso a la cavidad? Indudablemente se empieza por cortar piel transversa, luego uno ingresa tejido celular, hace la incisión, la aponeurosis, forma transversal. Una vez que uno ha cortado, coge ambos extremos, el superior y el inferior, y comienza a disecar los músculos. Luego uno divulsiona los músculos rectos, ¿ok? Y posteriormente uno coge el peritoneo, lo apertura en forma longitudinal, ingresa a cavidad, ¿no? Esa es la forma como uno ingresa a cavidad, ¿ok?
Entonces, disección, ¿no?, de los músculos por debajo de la aponeurosis, la apertura de ebulsión y el ingreso a través del peritoneo. ¿Ok? ¿Qué es lo característico importante dentro de lo que es la anatomía quirúrgica de pelvis? Básicamente, dos repliegues, uno es el vesicuterino y el otro el fondo del saco de Douglas, ¿no? Ambos nos permiten ingresar a lo que es la cavidad abdominal a través de la vagina. ¿Ok? Lo otro característico, que ya lo mencioné, respecto a los ligamentos, ¿no?, de fijación en suspensión, los más importantes son, tenemos hacia la parte anterior, donde se encuentra la vejiga, conjuntamente con el útero, los ligamentos pubovesicuterinos, como ustedes pueden observarlo, a nivel de la vagina y del cuello, los ligamentos cardinales y hacia la parte posterior, los ligamentos uterosacro, ¿no?, que llegan hasta la parte posterior del útero, ¿no? Estos son los ligamentos más importantes que hay que mínimo recordar. En cuanto a la vasculatura, indudablemente están los dos sistemas, el arterial y el venoso. Recuerden que el venoso sigue el mismo camino del arterial, pero digamos en retorno. En cuanto al arterial, la arteria principal es la uterina, que es una rama de la hipogástrica, que a su vez es una rama de la ilíaca primitiva. Esta arteria tiene dos ramas, la rama ascendente y la rama descendente. La rama ascendente sube hacia la zona superior del útero, ¿okay?, hace un arco a nivel del istmo, en U, y sube hacia arriba para anatomosarse con la arteria ovárica, formar lo que son las ramas tubáricas que van a irrigar al meso y a la trompa, ¿okay?, asimismo a la arteria ovárica. La rama descendente, la arteria ovárica es una rama que viene directamente de la aorta descendente. La rama descendente de la arteria uterina va a dar a la rama pudenda, que es la que va a irrigar la parte externa de los genitales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas anatomosis a nivel del aparato genital femenino. En cuanto a la circulación venosa resaltable, ¿no?, que su retorno lo hace a través de la cava, pero en el lado izquierdo drena hacia la vena renal. Ustedes pueden observar allí lo que es la anatomía, ¿no?, de los genitales, ¿no? El útero, las trompas, el ovario, ¿okay?, el ligamento redondo hacia la parte inferior, ligamento ancho, aquí al fondo, los úteros sacros. Ustedes ven aquí lo más resaltante, pues aquí ustedes pueden ver el útero, ustedes pueden ver igualmente lo que es la arteria uterina y ustedes pueden ver el urete, ¿no? Las relaciones topográficas que existen, que son importantes. Muy bien. La sala de operaciones. Realmente la sala de operaciones es el lugar donde se realiza la intervención quirúrgica. Es donde se va a exponer la técnica quirúrgica de un paciente que previamente tiene que ser preparado. ¿Ok? Esta sala, generalmente, tiene que tener todos los implementos necesarios para que pueda realizarse una intervención con la mayor asepsia y en las condiciones más adecuadas. Entonces, lo que es sala de operaciones, se tiene la mesa, en este caso quirúrgica, en donde el equipo tiene que colocarse en forma adecuada, cirujano, el ayudante, segundo ayudante hasta tercer ayudante, la instrumentista y una circulante. Todo el instrumental, ¿no?, debe ser adecuado, estar colocado en la mesa de mayo y una mesa accesitaria para material que se necesite. El instrumental, las suturas, son sumamente importantes que se tenga para realizar una operación en las mejores condiciones. En lo que se refiere al instrumental ginecológico, quien sabe, lo más resaltante son las pinzas de gine, que casi hace alusión a pinzas ginecológicas, pero en realidad es gine. Y lo otro importante, fíjense cómo se coloca el material, esto creo que ustedes ya lo saben. El otro instrumento muy importante en la cirugía abdominal es el Balfour, ¿no?, un retractor que a su vez consta de una valva suprapúbica y nos permite tener esta visión de la pelvis, ¿no? Nos permite básicamente verificar todos los órganos pertinentes. Bien, para llegar al acto quirúrgico, indudablemente, el paciente tiene que tener una evaluación previa. Esta evaluación es la evaluación preoperatoria. Y esta empieza desde que el paciente llega al consultorio, donde uno tiene que evaluarlo hasta el momento
que se hospitaliza para ingresar a sala de operaciones. Un proceso que puede tardar en algunos hospitales meses, en otros semanas, y también puede hacerse pues en días, ¿no? Eso depende de la disponibilidad, ¿ok? Por si acaso, esto es para pacientes programados. Cuando se trata de pacientes de emergencia, como vamos a ir viendo, se puede obviar una serie de evaluaciones y la intervención a veces es tan rápida que el paciente entra directamente, especialmente en pacientes obstétricos, a veces dejando de lado muchas evaluaciones porque son pacientes de mucha emergencia y que requieren cirugías muy rápidas para salvarle la vida. Siempre teniendo en cuenta si algunos documentos, especialmente consentimientos, incluso familiares, o incluso hasta dar aviso a la fiscalía en caso de suma urgencia. Bien, la evaluación de los pacientes indudablemente son individualizadas. Lo primero que se hace, llegado el paciente, es la historia clínica, ¿no? Realizarle lo que es la anamnesis y el examen físico. Hacer el diagnóstico de la patología y de acuerdo a eso, hacer, si necesita una intervención quirúrgica, de necesidad quirúrgica, pues programarle la intervención adecuada. En su preparación se realiza una serie de exámenes, la bioquímica sanguínea, descarte de enfermedades infecciosas, perfil de coagulación y siempre ginecoobstetricia, descartar si está en edad reproductiva, descartar de que esté embarazada. Por el otro lado, tenemos, una vez hecho todos estos análisis, tenemos los riesgos. Tenemos 3 riesgos que se hace realmente, y se les hace a todas, ¿eh? El riesgo neumológico, con su radiografía de tórax, le va a evaluar el neumólogo, el riesgo quirúrgico con su electrocardiograma y que lo realiza generalmente el cardiólogo. La paciente tiene que tener, toman una ecografía pélvica, una ecografía transvaginal, asimismo tiene que tener su Papa Nicolau obligatorio, y finalmente se termina con el riesgo anestesiológico, es el último profesional que la ve, quien va a determinar el tipo de anestesia, además la posibilidad del control de dolor previo a la operación. ¿Ok? Finalmente, está la información adecuada con el consentimiento firmado, tanto firma el paciente como el médico. Tiene que haber un depósito de sangre y, si es posible, las pruebas cruzadas también tienen que estar realizadas. Entonces, una vez que ya tenemos listo al paciente para el ingreso a sala de operaciones, se determina el momento pues, de la intervención. Es un momento programado. Bien, ya el paciente programado para hospitalizarse va a tener una preparación preoperatoria, vamos a tener que ver el intraoperatorio, igualmente terminada la operación va a tener que haber una vigilancia postoperatoria adecuada. En la preparación preoperatoria, lo más importante que se tiene en la actualidad es el equilibrio entre el momento en que ingresa el paciente y el momento en que se va a realizar la intervención. Cada vez la tendencia es que el paciente se hospitalice más cercano al momento de la operación para evitar la tensión que ocasiona a veces estar hospitalizado mucho tiempo, ¿no? Indudablemente. El paciente tiene que estar descansado, ¿no? Previo a la cirugía. En ginecología hay que hacerle un rasurado abdominal suprapúbico. Generalmente se prefiere el recortado más que el afeitado para evitar lesiones, microtraumas y riesgo de infección. El aseo tiene que ser un aseo tanto de la cavidad abdominal como vulvoperineal. Previo a la cirugía puede haber una sedación. El ayuno va entre 8 a 12 horas previo al acto quirúrgico y tiene que haber un enema evacuante o un intestino limpio. Con todo esto, el paciente prácticamente está listo para ir a sala de operaciones. Sala de operaciones, el cirujano, quien debe llegar temprano, pues tiene que hacer la revisión del equipo que esté completo antes de la cirugía, el material de sutura, todo lo necesario para que se realice una operación en óptimas condiciones. ¿Okay? Al paciente, generalmente, muchos van con una sonda Foley. La sonda Foley puede ser colocada antes de llevar la sala de operación, otros lo colocan dentro, sala de operaciones, o hacerlo miccionar dependiendo de la envergadura de la operación. Puede ser una sonda Foley, puede ser una sonda Nelaton, igualmente. ¿Okay? Debe estar entonces el paciente colocado en la mesa ginecológica, el equipo en sus posiciones, el material quirúrgico instrumental
debidamente ordenado, y la operación empieza con la técnica quirúrgica para solucionar el problema patológico de la paciente. Al término de la operación se hace lo que es un checklista, una verificación segura para verificar que no hubo ningún tipo de problemas durante el acto quirúrgico. También es importante el traslado del paciente una vez terminada la operación por parte generalmente del anestesiólogo, quien es el que conduce al paciente a la sala de recuperación con las indicaciones postoperatorias inmediatas dadas por el anestesiólogo. Igualmente las indicaciones propias de la especialidad por el ginecólogo. Algunas diferencias en cuanto a la cirugía abdominal y cirugía vaginal laparoscopía. Básicamente la cirugía abdominal ginecológica es similar a cualquier otra cirugía abdominal. No hay mayor otra especificación, salvo, como dije, tipo de incisión. Sí existe una morbilidad bastante alta, algunos dicen hasta 17%, febril, infecciosa, celulitis del manguito, ictus, etc. Riesgo de lesión urinaria es algo importante, aunque llega a ser menos del 1%. El paciente, para el momento del alta, sea la cirugía que sea, hay que tener en cuenta características sencillas como que esté afebril, que tenga una buena tolerancia dietética, sin náuseas ni vómitos, que la función intestinal y la función vesical sean adecuadas y que la herida esté en buenas condiciones en su evolución. En ginecología se acostumbra dejar de lado las relaciones sexuales, restringirse más o menos 6 a 8 semanas previo a la reanudación, verificar que la integridad vaginal no sea total. En la cirugía vaginal, quizá el aspecto más importante es la limpieza extensa de la vagina y el cuello uterino antes que el paciente llegue a sala de operación. Antibióticos profilácticos y algunos, terminada la operación, dejan taponamientos vaginales que se retiran no más allá de 24 horas o incluso terminando la operación, que quién sabe lo más importante, no olvidarse, porque el olvidarse supone infecciones, ¿no? A los 5 o 7 días, y esto conlleva una pues, alta mortalidad y malestar en la evolución de la paciente. En cuanto a la laparoscopía, que sabe la mayor tendencia es, son operaciones, cirugía de día, como se llama, ¿no? O sea, pacientes que llegan, se operan y después de 2 o 3 horas se van a su domicilio. Si son procedimientos complicados, la metodología va a ser muy similar pues, a la de la cirugía abdominal, con su preparación adecuada, un vaciamiento intestinal para su desplazamiento en la posición de Trendelenburg hacia la parte superior, y si de producirse un problema, pues no haya mayor contaminación. ¿Ok? Esos son los criterios que hay que tener muy en cuenta en relación a la preparación preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria del paciente. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, hay que tener en cuenta que hay contraindicaciones absolutas relativas, y en cuanto a complicaciones, esto rige para cada procedimiento. Ahora vamos a ver lo que es las técnicas operatorias. Vamos a mostrarle lo que es una histerectomía. Básicamente, como su nombre lo indica, es histerectomía, sacar el útero, ¿no? Entonces, es una intervención del útero. Esto se puede hacer por la vía abdominal o vaginal. Ahora vamos a ver lo que es la abdominal. ¿Y de qué depende de que sea abdominal o vaginal? Básicamente, de la indicación, ¿no? O sea, ¿qué estoy operando yo? Mi tamaño del útero, si es móvil o no móvil, la vagina, qué tan profunda, qué tan angosta es la vagina, si hay obstáculos dentro de lo que es la vagina, y la experiencia y entrenamiento del cirujano. La histerectomía es una operación muy frecuente en ginecología en Estados Unidos, más de 600,000 al año. De cada 3, 2 son abdominales, 1 es vaginal. La mayor cantidad de estas operaciones se realizan en pacientes entre 40 a 44 años. Segundo tipo de cirugía en mujeres en edad reproductiva. Indicaciones, enfermedades benignas. Ustedes ya han visto las teorías, así que básicamente voy a mencionar, recordándole. Enfermedades benignas, todo lo que tiene que ver con hemorragia uterina anormal. ¿Ya ustedes saben cuáles son las causas de hemorragia uterina anormal? Prácticamente están casi todas las enfermedades ginecológicas, que cuando estas no son controlables, pues a veces requiere retirar el útero, y para eso tenemos la histerectomía. En cuanto a leucomiomas, es un aspecto que ya lo vamos a ver. La EPIS también es otra situación, ¿no?, que puede llevar a una paciente a histerectomía. Enfermedades malignas, NIC, todos los NIC, cáncer cervical, el cáncer de endometrio, la hiperplasia, igualmente también el cáncer de ovario,
de las trompas de falopio y todos los tumores gestacionales trofoblásticos. Hay un criterio de la COG, ¿no?, que encontré, por ejemplo, cuando yo saco un mioma. Todos los miomas son quirúrgicos, ya ustedes les han dicho, indudablemente que no todos los miomas son quirúrgicos, hay tratamiento médico, hay tratamiento quirúrgico, debe reunir ciertas características, por ejemplo, si son asintomáticos, no deberían operarse, los que se operan son los leiomiomatosis asintomáticos. Ahora, si son asintomáticos, son muy grandes, ¿no?, que preocupan a la paciente, indudablemente debe retirarse. La hemorragia es el criterio principal, especialmente cuando es sangrado muy profuso, dura más de 8 días, menstruaciones abundantes, alteradas, anormales, que conducen a anemias por pérdida crónica de sangre, no responden al tratamiento médico, y finalmente cuando hay molestias a nivel pélvico, dolores pélvicos crónicos, especialmente miomas cuando son degenerados, que pueden ser agudos y severos, por la presión que va a ocasionar a nivel de la región lumbosacra, o también a nivel de la vejiga, ocasionando síntomas urinarios que no sean ningún tipo de tratamiento. En cuanto a los tipos de histerectomía, tenemos básicamente 3 tipos. Aquí tenemos, ustedes ven, la histerectomía subtotal, ¿ok? Ahí está la subtotal, esta es la subtotal. Tienen ustedes la total, ¿ok? La total, y aquí vienen la radical, ¿ok? La radical. Ustedes pueden apreciar muy bien las diferencias, ¿no es cierto? Subtotal hasta el istmo, total el cérvix, radical con los parámetros de decisión amplia e incluso linfadenectomía. Asimismo, puede o no sacarse lo que es los anexos. La técnica más conocida de la derecha son modificadas. Yo se lo voy a relatar más o menos cómo es una técnica, yo creo que lo van a tener claro. Cuando me refiero a PCL, me estoy refiriendo a pisamiento, corte y ligadura. Pisamiento, corte y ligadura, esto es lo que hay en todo informe operatorio. ¿Ok? ¿Qué se hace en primera instancia? Lo primero que se hace, se coge al útero del fondo, puede ser por un histerolado, pues un aparato, un dispositivo especial para coger al útero, o por punto de transmisión, ¿no?, con hilo para traccionarlo. El éxito de una operación ginecológica, histerectomía u otra, es traccionar el útero para que se separe el uréter, básicamente, de sus cercanías al útero. ¿Okay? Eso es lo básico. Entonces, ¿cómo se hace una histerectomía? Una vez traccionado el útero, se puede usar también piezas así, traccionar, pero mejor es transficción o el histerolado. ¿Okay? Lateralmente, izquierdo o derecho, dependiendo de la zona que va a empezar a operar. Lo mismo que se hace a un lado, se hace exactamente en el otro lado. Lo primero que se coge el ligamento redondo, ¿ok? Se le hace un PCL, se abre un ojal. Este ojal permite que uno pueda introducirse hacia la parte interior del ligamento ancho, ¿ok? Y uno lo que hace básicamente es cortar la hoja la hoja anterior del ligamento ancho y dirigirse hacia el istmo. Ustedes ven ahí, ¿no?, cómo se va discando, se va cortando. Se llega más o menos hasta la altura de lo que es el repliegue vésico-uterino, ¿no? La plica vésico-uterino, hasta allí. Recuerden que el peritoneo llega hasta esa altura, y allí solo es serosa del útero hacia la parte posterior, donde está el útero sacro, donde también ahí en la parte inferior empieza nuevamente el peritoneo. ¿Ok? Toda esa parte, el útero solo tiene serosa. Entonces, ¿qué se puede rechazar? Justamente lo que es el peritoneo. Las pinzas que se utilizan para este PCL son las pinzas de Gine. Se puede utilizar la de Kocher o cualquier otra pinza, pero definitivamente las pinzas de Gine son insustituibles por la seguridad que da al momento, ¿no?, de pinzar, cortar y ligar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno hace. Aquí, una vez que se ha seccionado la hoja anterior, se procede también a seccionar la hoja posterior hasta en donde los ligamentos uterosacros contactan con el útero, o sea, por delante y por detrás. Si yo le voy a sacar trompas y ovarios, uno va a tener que hacer un ojal a través del ligamento ancho y ligar a nivel del infundíbulo pélvico, ¿ok? Si uno va a ligar lo que es, va a dejar la trompa y ovario, uno va a ligar, cortar de la trompa, ¿no?, más o menos a nivel de la zona ísmica, ¿ok? Esas son dos variantes que se realizan en otras técnicas, si intervienen o no intervienen.
Aquí ustedes ven el ligamento redondo, igualmente cómo se separa. Ustedes vean aquí cómo se va empujando la hoja posterior del ligamento ancho. Eso se va cortando y se va separando indudablemente. Esto es lo que le dije respecto a los anexos. Si el infundíbulo pélvico, ¿no? Si va a salir trompa y ovario. Este es el ojal. Si yo saco la trompa, acá pongo estas piezas, las pongo acá, acá queda. Aquí sale trompa y ovario, ¿ok? Ese es simple así. Aquí igualmente, ¿no? Cómo se va ligando el infundíbulo pélvico, ¿ok? Se hace PCL y se deja reparo aquí para que ustedes vean qué tan cerca va lo que es la uterina con el uréter, ¿ok? Recuerden que el uréter pasa a través, por encima de la ilíaca y posteriormente pasa por debajo de lo que es la uterina, ¿ok? Esos son puntos referenciales. Aquí, una vez que se disecó, hasta, como dije, hasta la aplicatura vesico-uterina, a esa altura, o sea, donde está el istmo, uno va a disecar en forma transversal, como cuando uno hace una cesárea, ¿ok? Igual uno hace en la parte posterior, igual hace uno en la parte posterior a la altura del ligamento uterosacro, pinzando los PCL, ¿ok? Y separándolos. Aquí lo que uno hace, una vez que corta, ¿no? Se supone que aquí también ha hecho lo mismo el otro cirujano, entonces todo esto queda prácticamente cortado totalmente, queda desvestido el útero. Entonces, el siguiente paso es uno tiene que rechazar la vejiga del cervix, esa unión laxa que tiene con el cervix. No se puede hacer con una gasa, ¿no? Se va rechazando la vejiga de todo el cuello. Es simple y llanamente lo que uno hace, con mucho cuidado para no desgarrar la vejiga. Una vez que uno, aquí fíjense cómo se va bajando el ligamento ancho hasta llegar a la zona de la ligatura de rechazo, ¿no? Una vez que uno ha rechazado, comienza a poner PCL hasta llegar aquí del ligamento ancho hasta esta zona. Entonces ya prácticamente, ya que nos queda solamente la zona del cuello. La zona del cuello, altura del istmo para abajo, tenemos los ligamentos cardinales, ¿ok? Y el paquete vascular donde está la uterina. Fíjense cómo se llega, cómo queda. Se pueden dejar reparos de todas esas estructuras. Finalmente, a la zona del cuello se PCL, el ligamento cardinal, ¿ok? La uterina, donde hay que tener mucho cuidado. Las suturas, muchos utilizan caducrómico, otros utilizan caprofilo, otros utilizan ácido poliglicólico. La verdad, eso depende de cada cirujano y sus habilidades que tenga, ¿no? Cada uno se rompe más, el otro es más seguro, pero se desliza menos. Todos tienen su pro y su contra. Lo importante es con qué uno se acostumbró a utilizar. Yo siempre he usado cáudo en cualquier sitio y nunca he tenido ni un problema. ¿Okay? Aquí está terminando, como dije, de desmembrar lo que es el cuello, ¿no? El ligamento cardinal. ¿Ok? Aquí en esta toma, como la final es bajarse más. Una vez que ha cortado el cardinal, ¿ok? Definitivamente el útero, y por la parte posterior los úteros sacros, ¿no? Esta es la maniobra que uno hace para ver que ya el útero está libre. Está libre. Uno introduce los dedos y ve cómo se coapta la vagina, que ya no hay la estructura dura que es el cuello. Se desliza básicamente y uno sabe que aquí uno puede ya cortar y sacar el útero, ¿no? Esa es la forma. Aquí, una vez que ha hecho esa maniobra y ha identificado la zona de la vagina donde uno puede colocar las pinzas, uno las coloca deslizándolas, ¿no? Y cerrar básicamente esta brecha, cortar con bisturí o con tijera, puede uno dar punto transicionante sin abrir la vagina, o también uno puede hacer una orla. Esos son también peculiaridades de cada cirujano. Si se hace la orla, finalmente uno puede fijar a los ángulos, lo que son los ligamentos cardinales, lo que es el paquete tubo ovárico, ok, ligamento redondo, en ambos extremos, por la parte posterior los ligamentos uterosacro, que es la técnica uno de Richie, le ha puesto su nombre de acuerdo a las pequeñas variaciones que ha hecho. Luego uno, esto lo puede cerrar con puntos separados o hace una orla y dejar la cúpula abierta, un orificio para drenaje, o cerrarla, como ya dije, completamente. Eso depende, ¿no? Si yo cierro de un inicio todo, las probabilidades de contaminación son menores. Si ojo abierto, siempre hay un mayor riesgo de contaminación, ¿no? Fíjense cómo aquí se va bajando el istmo, la separación, ¿ok? La PCL de ligamentos cardinales
sale el cuello libre y luego se pinza lo que es la vagina. Eso es, en esencia, se está cortando es lo que es una histerectomía. Aquí, como le dije, se incorpora, ¿no?, en esta técnica. Aquí se hace una orla, ¿ok? Es un sujet completo, ¿no?, a través de cerrando la vagina a un pequeño orificio, puede uno cerrarlo todo, ¿ok? Siempre suturas absorbibles. Aquí, finalmente, para terminar la histerectomía, se hace una peritonización, se peritoniza, sacarle el peritoneo de la hoja anterior y posterior, ¿no?, y se sutura con un sujet continuo. Listo, se terminó lo que es la histerectomía. Todas las estructuras quedan, ¿no?, retroperitoneales, llamémosles así. Todo queda por dentro del peritoneo, ¿ok? Todo queda por dentro del peritoneo. Pequeña variante que ya las mencioné solamente para que ustedes puedan observarlo, que la técnica Richter, que es hacia atrás va los úteros sacros, o sea, los ligamentos se fijan en la parte posterior de la cúpula, ¿no?, para darle aparentemente mayor fijación a esa vagina y no se produzca distopías, ¿okay?, de la cúpula. Acá hay otro Mojovic que prácticamente cierra lo que es el fondo de saco posterior. Esa es la histerectomía total. ¿Qué es la parcial? Bueno, esta es una operación que se hacía antiguamente, hace 50 años era la preferida, ¿no? Se saca solamente el útero y se deja todo lo demás, ¿ok? Se saca el cuerpo del útero. Esta generalmente se reserva actualmente para operaciones se requiere sacar el útero rápidamente, y esto es más frecuente en lo que es obstetricia, en donde las hemorragias intraparto o posparto inmediato requieren una intervención sumamente rápida, ¿ok? En donde con 2 o 3 pinzazos y en 5 o 10 minutos se puede sacar el útero, ¿ok? En cuanto al cierre, donde se separa a nivel del istmo, se diseca igualito, como hemos visto, se llega al istmo, ya no se liga a los cardinales, ¿ok? Básicamente se secciona el cuerpo del cuello, puede también hacerse como una especie de cono, ¿no?, que de repente facilita mejor la sutura. Lo importante es que al final se cierra en 1 o 2 planos y finalmente se afronta la serosa y queda de esta manera. O sea, ahí está el cuello, no se ha retirado el cuello. Una operación muy, muy rápida realmente. También se hace esta operación cuando no es posible distinguir la zona cervical, por ejemplo, cuando hay placentas previas, ¿no?, totales en esas zonas, a veces es muy difícil distinguir el cuello del cuerpo, más aún cuando está incorporado totalmente, ya lo verán ustedes como obstetricia, ¿no? Entonces, ahí definitivamente uno corta hasta donde uno llega, solucionar el problema y no sabes efectivamente si dejó o no dejó cuello. Eso lo sabe uno después de 2 días, 3 días, uno sabe si realmente sacó o no sacó todo el útero y el cuello, ¿ok? Entonces, eso es lo que es una histerectomía. Complicaciones durante el acto quirúrgico, que se lesione la vejiga, el uréter y el colon recto, ¿ok? Esas son las complicaciones. Otro que no sea una buena hemostasis es un hematoma y los problemas relacionados a la anestesia. Postoperatoria, infecciones, lo más frecuente, hemorragias también, que la herida se abra, dispareunia y lo más temido, fístulas. La fístula vesico-uterinas, vesico-vaginales, uretrovaginales, todo tipo de fístulas pueden lamentablemente originarse si no se hizo una técnica depurada. Fundamental, ¿no?, la tracción uterina durante todo el acto quirúrgico. Finalmente, la histerectomía radical, como ustedes saben, se saca, aparte de sacar todo el útero, se retira todos los nódulos, los ganglios linfáticos y todas las suturas de soporte que rodean al útero. Si en la histerectomía habitual uno se pega al útero para retirarlo, en estas radicales, generalmente uno se pega a las paredes de la pelvis, ¿ok? Para retirar todo el ligamento ancho, por decirlo, o sea, retirar la mayor cantidad de ligamentos, ¿ok? De tejidos provenientes de la fascia. Eso es lo que uno hace. Al final, el útero sale como si fuera un murciélago, ¿no?, con toda su estructura de sostén. La otra intervención frecuente es la miomectomía. Ya ustedes saben, ya les han explicado en su clase lo que es un mioma, una lesión benigna, estrógeno dependiente,
tiene diversos nombres, si ustedes saben, ¿no? Se le llama leiomioma, fibroma, fibroide, todos los nombres habidos y por haber, tiene ambos componentes, siempre predomina uno más que otro, hay de diferentes tamaños, únicos, múltiples, y su exéresis es lo que se llama miomectomía, que puede ser un solo mioma o puede ser múltiples miomas. El objetivo es conservar el útero. Generalmente sucede cuando la paciente todavía quiere conservar su fertilidad, quiere tener descendencia, ¿no? Esa es una intervención que básicamente tiene ese objetivo, porque si es asintomático, indudablemente no hay por qué tocarlo. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este útero fibromatoso. Yo he tenido pacientes que he retirado, he hecho cesáreas con 5, 6, 7 miomas, incluso gigantescos ulcerosos. Los únicos que no permiten un embarazo básicamente son los submucosos. Después todo lo demás puede producirse un embarazo con algunos riesgos, pero puede incluso llegar a término y generalmente terminan en cesáreas histerectomía. Estos son los que dan los mayores problemas, los submucosos. Factores de riesgo, pues hay una serie de factores de riesgo que ustedes también de otra forma ya no lo han visto. Cuando se indica una miomectomía, dolor pélvico crónico que no cede a tratamientos, se encuentra una causa, un dolor de espalda, generalmente miomas grandes que presionan hacia la parte posterior. Cuando ya dijimos hay presión vesical, causa síntomas ureterales vesicales, la hemorragia uterina anormal es lo más frecuente como miomectomías, al igual que era con las histerectomías, infertilidad, ¿no? Y dolor. Cuando está contraindicado, procesos malignos, ¿ok? Eso es importante. Siempre que uno ingresa a realizar una operación ginecológica alternativa a la histerectomía, siempre comunicarle a la paciente que su operación puede terminar siendo una histerectomía. Esto siempre hay que decirles a las pacientes, ante cualquier operación ginecológica. ¿Cómo se realiza una miomectomía? Es una operación sencilla. Algunos hacen un torniquete, como el que ustedes ven. Yo nunca he hecho torniquete. Otros le inyectan vasopresina, adrenalina, ¿ok? Para disminuir el sangrado. Más práctico en la actualidad se utiliza antagonistas de la LHRH, ¿no? Hormonas que hacen que el mioma se reduzca, disminuya su vascularización y la operación es mucho más sencilla. Esto prácticamente es, creo, de la ginecología antigua. ¿Cómo se realiza? Se hace una incisión con bisturí sobre la serosa, luego se procede a enuclear el mioma. Recuerden que tiene una pseudo cápsula, ¿ok? No es una cápsula verdadera. Entonces se comienza a disecar, lo puede hacer con la misma tijera, lo pueden hacer con la parte posterior del bisturí, o lo pueden hacer con gasa, con torundas especiales que se hacen y comienzan a disecar hasta llegar al pedículo, ¿ok? Una vez que uno llega al pedículo, uno lo PCL y sale el mioma. Luego se procede a aproximar los músculos en uno o dos planos, y finalmente se une la serosa, ¿okay? Y queda de esta manera. Es una miomectomía. ¿Cuántos miomas se pueden retirar? Los que sean posibles. Yo he llegado a retirar como 18, 20 miomas. O sea, la cantidad que uno desea, hasta que bueno, pues uno comete un error y tenga que sacarle el útero, ¿no? Pero se puede sacar. El útero es un órgano muy noble. El útero es un órgano que se reconstruye muy bien, ¿ok? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Es muy noble. Ustedes lo pueden abrir, entran adentro, como se decía antes, un mioma submucoso, antes como lo sacábamos, entraba a cavidad y sacábamos también incluso lo de adentro. Después, para restituir toda la anatomía. Complicaciones que se forman adherencia. Esto sí es algo frecuente, ¿no? Generalmente cuando uno no hace una buena hemostasia, sangra un poco el epiplombar y se pega, ¿no? Tratando de cohibir mientras, porque así es el epiplo, el mismo se pega. Ruptura uterina durante el embarazo son complicaciones que pueden suceder cuando uno hace miomectomías, por eso las pacientes que han sido sometidas a miomectomías son cesareadas, ¿no? Y le permite parto vaginal, formación de fístulas arteriovenosas. La otra operación es la salpingectomía, que consiste en la exéresis de la trompa de falopio sin sacar el ovario. Hay una morbilidad alta, pero en realidad, como digo, para toda operación siempre hay el problema de morbilidad, sangrado, infecciones, ¿no? Si no tiene los cuidados del caso. Cuando está indicado para embarazo ectópico, para hidrosalping, para ICSI, esterilización. Está contraindicado igualmente si hay procesos neoplásicos y siempre decirle al paciente que podría terminar sacándose el útero. La técnica operatoria es bastante sencilla. Se ubica el mesosalping
el mesosalping, y una vez ubicado en su extremo distal, se va pinzando progresivamente hasta llegar a la porción proximal de la trompa. PCL, 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 PCL. Una vez que se llega al extremo proximal, se le pone un PCL y sale la trompa. ¿Ok? Así de simple. Se utiliza la pinza gineco, se puede utilizar Kelly, coge, etc. Luego hay que peritonizar, siempre hay que peritonizar para evitar adherencias. ¿Ok? Ya se hizo la salpingectomía. Eso es lo que se hace cuando, por ejemplo, encontramos un embarazo ectópico, ¿no? Esa es la operación que se realiza. Quistectomía ovárica para tumoraciones iniciales, especialmente en este caso, lo que son los quistes benignos, ¿no? Tumoraciones benignas. En eso sí hay que tener mucho cuidado. Ya hablamos sobre los tumores de ovario, ¿ok? Para esto se requiere pues una evaluación concienzuda de la paciente para hacer el descarte de que no se trate de un tumor pues borderline o maligno. Entonces, es importante, luego conversar en la clase anterior. Indicaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta la edad de la paciente, el deseo de la fertilidad futura, también la tumoración, mayor tamaño, menos posibilidad de parénquima sano, si hay unos síntomas, que si está en edad reproductiva o no, cuando se coge trompas y ovarios hay que ser muy delicado, hay que manipular muy suavemente y en lo posible hay que tratar de reconstruir la anatomía. La quistectomía, fíjense cómo se realiza, se coge, se pone una pinza a nivel de su unión del ovario con el ligamento uteroovárico, con la otra, el extremo cefálico, se coge. Entonces, aquí está la tumoración y se realiza una incisión, ¿no? Una incisión de tal manera que cienda la túnica de la albuginia, ¿ok? En arco, ¿no? Es una incisión elíptica, ¿ok? Y se comienza, igual que el mioma, se comienza a disecar, ¿ok? Con mucho cuidado, tratando de no romperlo. Se diseca, se le va sacando lo que es la cápsula, ¿eh? ¿No? Igualito, se puede utilizar igualito, gasa, torundas, se puede utilizar el mango de bisturí, el mismo dedo, lo que mejor maneje el cirujano. Aquí vean la cápsula, ¿ok? Aquí está el quiste, cómo se va retirando. ¿Okay? Una vez que se ha disecado todo, se procede a llegar al hilio ovárico PCL, ¿okay? Y se saca el quiste. Luego de haber hecho esto, algunos refieren que hay que sacar el de corteza, pero porque aquí podría haber folículos. El ovario, como todo lo demás del cuerpo, se restituye posteriormente a sus orígenes. Se sutura, se aproxima los bordes con puntos 3-0, 3-0, ¿ok? Puntos separados o imaginantes, especiales para este tipo de estructura, y se termina con transicionantes internos para evitar el sangrado y que nos llamen por un hematoma, ¿ok? Así queda el ovario finalmente reconstruido. ¿Cómo saco yo el ovario? En este caso, ¿cómo lo saco? Ovarectomía es sacar el ovario, ¿ok? En donde se entra con esa posibilidad, sospecha de un cáncer de ovario. Si yo tengo una tumoración mayor de 8 y 10, siempre tengo que tener esa posibilidad. Y también siempre puede haber la posibilidad de herencias, ¿no? Ustedes saben cuando hay neoplasias, ¿ok? Recordar que en Estados Unidos realizan seisectomías y terectomías, y muchas de estas terminan con anexectomía bilateral o salpingo-ovarectomía. La salpingo-ovarectomía en la cisterectomía de mujeres que ya han cumplido su etapa reproductiva es bastante frecuente y entre otros objetivos tienen, ¿no? La finalidad de disminuir el cáncer ovario y la necesidad de cirugía ovárica futura. Incluso en etapa perimenopáusica muchos dejan los ovarios y otros dejan uno. He tenido la oportunidad de ingresar a pacientes a los 60, 70 años que hicieron un cáncer de ovario en el ovario que se quedó, ¿ok? Lamentablemente eso no nos riesgos. Por eso hay que valorar mucho individualmente a la paciente cuando se entra a operar un ovario, ¿ok? Es importante evitarle la neoplasia y la operación. Los defensores, ¿por qué se debe sacar los ovarios? Porque es una vez terminado su función que es reproductiva, ya
es un órgano que no tiene razón de estar ahí más que nada causar problemas a futuro. Los detractores que sí producen todavía hormonas, especialmente andrógenos, ¿no? Que son importantes a veces desde el punto de vista sexual. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones reales de la nephrectomía? En quiste de ovario pedículo torcido, cuando hay necrosis. ¿Ok? Cáncer de ovario, abscesos tubováricos, probablemente también sale el ovario, como cirugía definitiva de endometriosis electiva, ¿no? En los casos de cáncer de ovario, ya saben ustedes que se sacan los ovarios, hermafroditismo, porque ya saben que si no se retira, termina en un cáncer, y tumores benignos de gran tamaño. ¿Cómo se realiza una ovarectomía? Muy sencillo. Se colocan pinzas Bacon, distante Bacon. Estas pinzas son suaves, sirven para manipular lo que es las trompas y el mismo ovario. ¿Ok? Luego se colocan pinzas Pean, Kelly, Gine, la que ustedes más utilicen, dependiendo, son estructuras pequeñas y el tamaño de los problemas. ¿Ok? Se comienza a pinzar el mesoovario. ¿Ok? El mesoovario. Entonces comienza uno a PCL hasta llegar a la altura de lo que es el ligamento uterovárico. Una vez llegado al ligamento uterovárico, se le PCL, ¿no? Y el ovario queda afuera. ¿Ok? Eso es lo interesante. Por la parte inferior se liga el infundíbulo pélvico, donde va la rama ovárica. Esas son las operaciones más frecuentes que uno realiza en ginecología, en operaciones, llamemos, abdominales. En cuanto al campo vaginal, ¿cuándo yo debo utilizar la vaginal? Si me preguntaran cuál sería la operación ideal, sería la vaginal. Pues más que cualquier otra operación, más que la laparoscopía, más que la cualquiera. ¿Por qué? Porque no deja cicatrices. Porque si a veces aducimos que la laparoscopía, bueno, porque si uno es chiquitito, aquí no se deja ninguna. ¿Ok? Eso es lo cierto y evidente, visible. Es una alternativa cuando hay una patología y no se necesita revisar la cavidad abdominal, entonces debe sacarse por vagina, ¿no es cierto? Igualmente, el útero tiene que tener cierto tamaño. Recuerden que la pelvis tiene un tamaño, ¿ok? Más de 10, el retiro es un poco problemático. Recuerden, el parto, el feto sale con 10 centímetros de diámetro cefálico, ¿ok? Que no tenga más fijación que la natural, o sea, que no haya adherencias. El tiempo operatorio es bien corto, la morbilidad es mucho menor y se recupera rápidamente. Lógicamente que hay que tener conocimiento y cierta habilidad de lo que es la anatomía quirúrgica, como vamos a ver. ¿Qué cosa es la vagina en esencia? Es un conducto músculo-membranoso, no tiene dos paredes anterior y posterior que generalmente están coaptadas, existe una cavidad virtual, su captación forma una sección que es una sección en H a nivel de introito, el diámetro anterior-posterior, que es el mayor, le da una forma oval, a lo que se llama sección oval, y a nivel interno tenemos una sección circular conformada por el cuello y los fondos de sacos. A través del saco vaginal anterior yo puedo entrar al espacio entre el útero y vejiga, o sea, cavidad abdominal. Igual por el saco de Douglas yo puedo entrar a cavidad abdominal, ¿ok? O sea, anterior y posterior yo entro a cavidad abdominal. Por los laterales yo entro a paramétrios y vasos uterinos. ¿Qué cosa es una distopía? Distopía es el desplazamiento de una estructura por la vagina hacia afuera, hacia el exterior. ¿Okay? Eso es lo que es un prolapso. El prolapso se utiliza para todo tipo de desplazamiento. En realidad, el prolapso es cuando realmente, como usted utiliza cuando sale algo hacia afuera, parcial o totalmente. ¿Okay? Ahí tienen las estructuras, útero, vejiga, el hueso y el piso pélvico muscular que hay que recordar el recto. ¿Okay? ¿Qué cosa es el término disfunción del piso pélvico? Disfunción del piso pélvico básicamente integra tres entidades o compartimentos: el anterior, el medio y el posterior. El anterior tiene que ver con descenso de la vejiga y uretra, el medio del útero, cúpula vaginal y intestino, y lo que es el compartimiento posterior tiene que ver con el recto y el periné, el triángulo posterior. ¿Ok? Esos son los tres compartimentos. Anatomía del piso pélvico, ustedes ya lo han visto, solamente recordándoles. Está formado por la fascia endopélvica, el ramo pelviano y el urogenital. El pelviano, la fascia endopélvica,
básicamente conforma condensaciones ligamentarias. Aquí, ¿cuáles son más importantes? Ya vimos el de McElroy, cardinales, que está en la base de los anchos, que son los más fuertes, los úteros sacros en la parte posterior, ¿no? Que ya vimos, y los pubovésicos uterinos que están anteriores. Esto lo vimos en un esquema muy sencillo y bonito, ¿ok? Entonces ustedes vean, ¿no? Aquí lo que son los ligamentos. En cuanto al diafragma pélvico, está formado por dos músculos, el elevador del ano con sus dos músculos, ¿no? El pubo visceral y el iliococcigio, pubo visceral con sus dos haces, pubo coccigio y pubo rectal, y el coccigio es el otro componente del diafragma pélvico, ¿no? Elevador del ano y coccigio, ¿ok? Vean ustedes aquí en tridimensional, este es el diafragma pélvico visto desde arriba, vean aquí ustedes el diafragma pélvico visto desde abajo, y vean ustedes aquí el diafragma pélvico visto desde una parte lateral. Entonces ustedes tienen en tridimensional, si le ponemos la otra parte que es igual a esta, del otro lado izquierdo, derecho, izquierdo, ¿okay? Tienen ustedes la pelvis completa como se observa por arriba, por abajo, por todo sitio. El diafragma urogenital, recordar que se llama periné, ¿no? A toda la zona genital visible, ¿no? Al examen, constituido por dos triángulos, uno superior e inferior, ¿ok? Básicamente, el diafragma urogenital se encuentra en la parte superior, está constituido uno por el músculo transverso profundo, el esfínter de la uretra, y más superior se encuentra el transverso superficial con el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, ¿ok? Como músculos que conforman este diafragma. Aquí en la foto viendo, ¿no? Esquema viendo todas las estructuras, ¿ok? La vejiga, el útero, ¿ok? El ligamento uterosacro, el arco tendíneo es una condensación de la fascia pélvica donde se va a situar estas estructuras como apoyo, ¿no? De los ligamentos pubocervicales, etcétera, ¿no? Aquí se va a fijar incluso la uretra y todo eso se fijan a este nivel, ¿ok? Entonces eso es importante. Aquí recordarle los niveles de Delancey, ¿no? Es importante para ver la patología y el tratamiento. 3 niveles, 1, 2 y 3. El nivel 1 es el más superior. Ambos tienen lo que se llama el paracolpo, o sea, los ligamentos que van a mantener arriba las estructuras. Aquí, el nivel 1 suspende la vagina de las paredes laterales de la pelvis, ¿ok? Y se extiende indudablemente, como su nombre indica, uterosacro también hacia el sacro. En el 2, aquí es el arco tendíneo que ya vimos, ¿no? A través de la fascia pélvica, fascia superior del elevador del ano, van a suspender a lo que es la parte media de la vagina. Y el nivel 3, básicamente no existe paracolpo, aquí básicamente está ligado directamente lo que es la uretra, el cuerpo períneo en la parte posterior de la uretra, en la parte anterior, igualmente como sostén los músculos del ano, ¿no? El elevador del ano, donde emergen estas estructuras, ¿ok? Esos son los 3 niveles de Delancey para tener en cuenta y saber que cuando falla en ese nivel, qué es lo que se produce. El riesgo de una mujer de someterse a una operación por bolazo es de un 11%. ¿Ok? Ese es su riesgo que tiene a lo largo de su vida de la posibilidad de ser operada. Tiene un 11% de ser operada. Las distopías son más prevalentes conforme avanza la edad. Más frecuentes en las que más hijos han tenido que las que no han tenido, pero también hay problemas hereditarios congénitos. Yo he tenido oportunidad de ver a mujeres sin hijos que han tenido prolazo de tercer grado, así de simple. Aquí tenemos factores de riesgos, ¿no? Aquellos que predisponen, incitan, promueven, descompensan e intervienen en el apoyo a la función normal o su falla va a condicionar indudablemente que se produzca este problema, ¿ok? Y este problema, ¿cómo se produce? Básicamente por estos 3 estructuras, digamos, estos 3 niveles de alteración, los faciales, cuando se desgarra la fascia endopélvica, ¿no? Igualmente las inserciones aponeuróticas se van cediendo, ¿no? Por el eje de fuerzas que se distribuye mal, neurológicas, problemas de transmisión nerviosa, se pierde el tono y la flacidez, musculares cuando se van rompiendo fibras musculares lisas a nivel del músculo elevador del ano
u otro músculo. Fíjense, ¿no?, cómo es normalmente la posición horizontal de la vejiga. El elevador del ano pierde su tono y comienza a caerse de la vagina y se abre lo que es el hiato genital y se prolapsa las estructuras. Se prolapsa la mucosa y consigo las estructuras que están en contacto de ella. ¿Cómo se denominan a las histopías? Se denominan lo que es la uretra, uretrocele, vejiga, citocele, vagina, condrocele, útero, histerocele, intestino. Cada uno tiene su nombre. Citocele es cuando se cae la pared vaginal y arrastra a la vejiga, o viceversa. El cuadro clínico, incontinencia urinaria, retención urinaria, puede ser cualquiera, es un cistocele. Aquí uretrocele cuando se cae la uretra, los cuadros clínicos van a depender de esa estructura, polaquiuria, ¿no?, dificultad para vaciar, dispareo urinaria. Histerocele cuando se cae el útero, síntomas, ¿no?, dispareunia, pérdida de la libido. Este es un histerocele parcial. Aquí tienen ustedes un prolapso total. El enterocele cuando se desplaza el intestino a través del fondo de saco de Douglas, hay sensación de pesadez, ¿no?, dolores a nivel de acción saco posterior. Rectocele cuando se cae la pared vaginal posterior, incluye el recto, incontinencia, gases, desgarro, molestias fecales y tenesmo. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con la anamnesis, síntomas por abultamiento, urinarios, intestinales. También hay síntomas que tienen que ver con la actividad sexual, dolores, y también hay pacientes asintomáticas. En cuanto al examen físico, normalmente se hace con la paciente de pie y echadas, se le hace la exploración perineal, la más importante es la maniobra de Valsalva, de un tacto rectal para medir el tono del esfínter anal, el bimanual para ver la movilidad del útero y buscar lesiones asociadas y evaluar el trofismo de la vagina. Exámenes auxiliares importantes de la urodinamia para hacer el descarte entre lo orgánico y lo que obedece a causas no orgánicas. El diagnóstico diferencial con tumoraciones a nivel de vagina, útero, cuello hipertrófico, ¿okay?, tumores de la uretra y vejiga, lo que se llama divertículo uretral, lo que se llama divertículo y quiste suburetral. 3 consideraciones: una mujer que tiene distopía. No todas las pacientes con diferentes grados de distopía presentan síntomas, ¿ok? Puede tener su distopía y no tiene síntomas. Muchas que no tienen distopía tienen síntomas. Y no todo prolapso se acompaña de incontinencia y viceversa, ¿ok? Para esto, pues, hay que programar una operación, ¿no?, bien hecha, y porque si no se corrigen las molestias adecuadamente, el paciente va a seguir quejándose, y el otro problema es que queden recidivas. Los grados de prolapso 1, 2, 3 y 4, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es los compartimientos, como vamos a ver ahorita. El otro sistema de evaluación es el cuantificación del prolapso. Esto se cuantifica y se hace en base a lo que se llama perfil vaginal, ¿no? El perfil vaginal de lo anterior y esto que vamos a ver ahorita. Esto se estableció para estandarizar terminología de prolapso de los órganos pélvicos, igual que ha sucedido con la hemorragia uterina normales. Punto de referencia: en este sistema el himen, en el otro es el introito. Aquí es numérico, negativo cuanto más distal del punto central se encuentre, y positivo, más positivo conforme más se aleje del punto central. Aquí lo vamos a ver bien. Este es el de Baden, el que utilizamos, ¿no? Y hemos utilizado toda la vida 1, 2, 3, 4, y aquí apareció el 96 del POPQ, ¿no? Estadios 4, ¿no? Grados de 4. ¿Cuál es la diferencia? A nivel de que este toma como punto de referencia el himen y este toma como punto de referencia el introito. Básicamente aquí está la diferencia en el estadio, catalogar el estadio 2. Aquí van más pacientes a cirugía, aquí van menos pacientes a cirugía. ¿Ok? Básicamente. Porque ya dije, una cosa es lo orgánico y otra cosa es la sintomatología, la incontinencia. Ese es el otro aspecto. Aquí tenemos el PPQ, los puntos, la pared anterior, la pared anterior, la pared posterior. ¿Ok? A de A, AP de P. Hacia el fondo tenemos el punto C, el D, ¿ok? El largo total de la vagina y anteriormente el hiato genital, ¿no? Que es importante, y el cuerpo perineal. Esa es la forma como, ¿no?, se evalúa lo que es la estratificación del prolapso. 4 grados, aquí están cómo se catalogan: 0, no hay nada. Etapa 1, cuando el punto de referencia del himen es la porción más distal, es mayor de 1 por encima del nivel del himen, o sea, hasta 1. Si es más 3, menos 3, que es lo normal, hasta menos 1,
es normal. De -1 a +1 es estadio 2. Y si llega hasta -2 centímetros del tamaño de la longitud vaginal, tenemos el 3, y si sale todo o más de lo que hemos dicho, tenemos el grado 4. Aquí fíjense lo que es un perfil más o menos normal. ¿Ok? Esos son digamos, los valores. El punto AA, -3, el otro -3, pues el 4 también, -8, el punto C. Aquí tienen ustedes en la pared posterior, -3, -3, son igualitos. Aquí 2 centímetros más el punto, porque este se encuentra en la parte posterior, este se encuentra en la parte anterior, el cuello mide más o menos 2 centímetros, esta es la diferencia, ¿ok? Y aquí en la parte central es el total de la vagina, el hiato genital y el cuerpo perineal. Usted puede empezar, cuando hacen esta catalogación, en una especie de Michi, ¿no? Se empieza por lo externo, luego se va a la pared anterior y luego a la pared posterior. Asunto solucionado. Estos son los valores normales, ¿ok? Entonces, los desplazamientos, ya se lo dije para catalogar. Tratamiento, corrección de los factores predisponentes, hormonoterapia con estrógenos. Aquí son conocidos los ejercicios de Kegel, que consiste en que la paciente aprieta su suelo pélvico, ¿ok? Durante 5 segundos y lo relaja durante 10. Esto lo repite a veces que considere pertinentes, ¿no? O sea, 5 minutos de contracción, 10 minutos de relajamiento. Son importantes. Yo considero que la fisioterapia, personalmente para mí, es la base de todo tipo de tratamiento. El asunto es hacerlo regularmente como si fuera el alimento que tenemos para todos los días. Los ejercicios, si se van a hacer para solucionar un problema, no es para hacerlo de vez en cuando. Eso es lo que yo les puedo decir, dado mi propia experiencia. ¿Ok? Hay que hacerlo como el alimento, diario. Y no es fácil. El tratamiento quirúrgico, histerectomía vaginal, coprografía anterior, coprografía posterior. ¿Qué cosa es la histerectomía vaginal? Cuando se realiza para histerocele, relajación del piso pélvico, obesidad, uteromóvil, ausencia de adherencias, ausencia de cáncer, imposibilidad de histerectomía, una serie de patologías. En realidad, las principales distopías en general, ¿ok? Básicamente. Ese es el objetivo. Contraindicaciones, dificultad para sacar el útero. Ya mencioné cuáles eran, ¿no es cierto? Adherencias, muy estrecho y un útero que no descienda. Ventajas, menor tiempo quirúrgico, es menos doloroso, rápidamente retorna, menor tiempo intrahospitalario y se puede corregir problema de distopía, hacer pastillas vaginales. ¿Okay? La técnica quirúrgica es sencilla, que consiste, se tracciona el cuello, se hace una circuncisión a nivel del cervix, más o menos a 2 centímetros, luego se procede, vean, ¿no? Se procede a separar la mucosa, ¿ok? Desplazarla tanto por la parte anterior como posterior, se ubican los ligamentos pubo-vesicales, ¿ok? Se ligan CPCL, CPCL, y se va avanzando, se sigue desplazando hasta llegar a los repliegues vesicuterinos y hacia el fondo del saco de Douglas. Una vez que llega, puede apreciar lo que es el peritoneo anterior o posterior. Lo importante es, si se ingresa por adelante o por atrás, es cuestión del cirujano, porque ellos generalmente ingresan por el posterior, que es más fácil, otros lo hacen por el anterior, puede ser concomitantemente. Una vez abierto, se puede ya prácticamente realizar la apertura del otro, en este caso la vejiga, introduciendo el dedo y trayéndolo hacia la parte anterior sin necesidad ni riesgo de lesionar vejiga. Una vez abierto todo el tejido redundante acá comienza a PCL, ¿no? Empezando por los ligamentos cardinales, el paquete vascular, el ligamento ancho, hasta llegar a la altura de la inserción de la trompa, en donde finalmente uno, vertiendo el útero, lo obtiene completamente y colocando pinzas Gine, uno va a hacer un PCL de paquete tubo ovárico y de ligamento redondo. ¿Ok? Así uno va a desmembrar el útero completamente. ¿Ok? Luego uno une todos los pedículos que uno ha dejado, que los junta, ¿no? Los cardinales, etcétera. Y finalmente uno va a peritonizar, ¿no? Aquí ustedes vean cómo se está haciendo ese desplazamiento, se va hasta la juntura con la trompa y se deja, indudablemente, trompa y ovario, solo sale el útero, ¿ok?
¿okay? Ahí como se sigue desplazando los pedículos que uno va dejando, ¿no? Hay que hacer una buena hemostasia, eso es lo único, el cuidado que no se le escape a uno. Aquí como se hace en la parte anterior, ¿no? Aquí básicamente está flexionado, como dije, y se liga trompo ovarios, ¿okay? Y sale el útero, ¿ok? Aquí luego que sacó uno, se hace igual con el otro lado, ¿no? Concomitantemente se va avanzando. La colporrafía anterior es una operación sencilla, como ustedes la van a ver, fíjense, ¿no? Se pone un reparo a 1 centímetro del meato, luego se hace una incisión transversal en T, y se comienza a disecar la mucosa de lo que es el cuello, ¿okay? Se desplaza a la inversa de lo que se hizo por la abdominal, ¿okay? Tratando de separar lo que es la fascia a la mucosa, algunos lo hacen en conjunto, yo también es mejor separarlos, porque así se puede hacer una hamaca de la propia fascia, ¿okay? Recortándola. Al final se recorta el tejido redundante y se hace una sutura, puntos separados, ¿no? De la T, ¿ok? La sutura es absorbible. Aquí tiene la posterior, es igual que la anterior para rectocele, fíjense, rectocele, igual se coge con una pinza, ¿okay? Rectocele, se coge una pinza, se hace una incisión en el borde mucocutáneo en T y se comienza a disecar la mucosa, la fascia, ¿ok? Una vez que se ha disecado, al punto más tal que uno considere, se procede a hacer una orla de lo que es la fascia, se corta el tejido resultante de mucosa y luego se sutura como si fuera una perineoplastía. El tipo de sutura va a ser dependiendo de qué tan amplio o estrecho quiera dejar uno el introito vaginal. ¿Ok? Entonces esa es la operación. Cuanto a la incontinencia, básicamente es la colporrafía anterior, que ya le hemos visto, y lo que son las suspensiones retropúbicas que pueden hacer a cielo abierto laparoscópica con agujas y sling suburetrales. ¿Okay? Este es colocar el cuello vesical de uretra en su posición retropúbica normal. O sea, se perdió el ángulo, hay que reponerlo. ¿Ok? Eso es lo importante. Acá hay, por ejemplo, un montón de técnicas. Aquí está el clásico, la pasión de Burns, ¿no? El paseo de Repsius en el ligamento de Cooper, ¿ok? La fijación de la zona suburetral hacia ese ligamento y la parte vaginal también, si uno quisiera para suspenderla. ¿Okay? Los otros son el famoso TOT, TBT y SPAR, ¿no? A través de links suburetrales para sostener una especie de hamaca a nivel, ¿no? La región suprapúbica o a nivel de la región lateral a través de los orificios obturatriz para suspenderlo. Lo otro es la colpopexia sacra, ¿ok? Caso de prolapso del cúpula vaginal, o incluso si uno quiere suspender el mismo útero, uno, ¿no?, aplica hacia la zona del sacro, ¿ok? Y finalmente tenemos lo que es la laparoscopía ginecológica e histeroscópica, la endoscopía ginecológica. En principio yo quiero decirles que a la preparación del médico especialista empieza por la cirugía clásica. Si hay una complicación a nivel de estos dispositivos, se va muchas veces a tener que abrir a cielo abierto para solucionar los problemas que se han ocasionado. Si un cirujano no sabe operar una cirugía convencional, pues probablemente se va a haber problemas para resolver los problemas que pudieran presentarse en el acto quirúrgico. Fíjense, ¿no? Miren cuántos trócares, esta es la histeroscopía. Fíjense, ¿no? Fíjense, ¿ok? Puede ser 1, 2, 3, uno solo, fíjense, ¿ok? Bien. ¿Qué cosa fue la laparoscopía ginecológica? Es una visión de la cavidad abdominopélvica a través del laparoscopio, no es un visor, ¿ok? Se introduce a nivel del ombligo, ¿ok? Una pequeña incisión que pasa desapercibida, consta de una fuente de fibra óptica con una fuente de luz conectada a un monitor, ¿ok? Inicialmente fue una técnica diagnóstica, después se hizo para ligaduras rígidos. Actualmente tenemos una variedad de tamaños de laparoscopios de 1 y 2 puertos incluso, ¿ok? Empezó haciéndose, como dije, se presenta actualmente, se cataloga con el concepto de cirugía mínimamente invasiva y la tendencia cada vez más de realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica a través de laparoscopía, ¿ok? ¿Qué es lo que contribuyó al avance? El bisturí armónico,
los dispositivos Ligasure, instrumentos de sutura, endograpadoras, equipo de argón, el electrobisturí monopolar y bipolar, el elevador uterino para nosotros y el morcelador que nos ha permitido pasar de la histerectomía laparoscópica asistida vaginal a histerectomía solamente abdominales, ¿no? Gracias a estos dispositivos, ¿ok? O sea, también nosotros hemos evolucionado ahí en la cáncer, ni hablar, en cuanto a ventajas, pues mínima invasión, se magnifica el campo, hay menos dolor postoperatorio, rápida recuperación y una menor estética. ¿Cuál es una ventaja? Que la visión es en 2 dimensiones. Felizmente que ya tenemos lo que es la cirugía robótica con Da Vinci, que es tridimensional y que en realidad en Estados Unidos, como ya les dije, ya solo se opera con robots, ya casi no usan la laparoscopía, eso es lo cierto y lo evidente. Nosotros también estamos retrasados en cuanto a avances, pero son cirugías bastante caras. ¿Cuál es la otra grande ventaja de la laparoscopía? Que no permite el uso del tacto, no permite el uso del tacto, tiene mayor costo y cansa, indudablemente. Indicaciones, esterilización, en realidad esto es antiguo, ya se puede hacer todo tipo de cirugía básicamente con lo que es la laparoscopía. Las únicas ventajas son estas y contraindicaciones que también han sido siendo superadas, como por ejemplo los que decía antes, una hemorragia anormal, ¿no? Abdominal, ¿no? Ahora ya también se puede, ya hay personas que da su capacidad, su experiencia, pueden ingresar. Si hay problemas de tipo cardiorrespiratorio, si es un problema porque la posición de Trendelenburg es importante para este tipo de cirugía. Peritonitis, actualmente la enfermedad inflamatoria pélvica hasta se cataloga, ¿no? De acuerdo a la laparoscopía. Hay EPI de acuerdo a la laparoscopía. Contraindicaciones son muy gorditas, que hay un embarazo intrauterino relativo a inflamatorio. Vuelvo a recalcar, aquí tiene que ver mucho la experiencia del cirujano. Hay que tener cuidado con una buena hemostasia, disecar bien, hacer la adecuada extracción de tejido, el lavado pélvico para prevenir adherencias. Aquí ustedes vean cómo se observa, ¿no?, laparoscópicamente la estructura ginecológica. Para la EPI, ya le dije, incluso la cataloga, ¿no? Hay divisiones de clasificación de la EPI por laparoscopía, tanto en la forma severa como en la forma leve, diagnóstico y tratamiento, especialmente drenaje de abscesos, ¿ok? En cuanto a miomectomía con laparoscopía, lo de la hemorragia, probablemente, el dolor, debe ser las mismas que la otra, en realidad, si ustedes leen, se van a dar cuenta que no hay mayor diferencia. ¿Quién sabe lo más importante? Todavía no nos ponemos mucho de acuerdo, pero vuelvo a recalcar que tiene que ver la experiencia del cirujano. En los miomas, ¿hasta qué tamaño saco? Algunos, como ustedes ven aquí, 8 centímetros. Actualmente otros dicen 10, otros dicen 12, y actualmente otros dicen 15, de tal manera que yo saco 3 que tengan 5 por 3, 15, y si hay uno solo que sea 15, ¿no? Eso ha variado bastante también, ¿ok? Cada vez el tratamiento es mucho mayor. Aquí ven una miomectomía que se ubica al fondo del mioma, se marca con coagulación bipolar, la zona donde uno va a cortar, luego uno corta y comienza a realizar el mismo proceso que uno lo hizo con cirugía abierta, ¿no? Comienza a resecar la capa externa, una vez resecada, coge el mioma y comienza a, entre comillas, descapsularlo, porque no tiene cápsula, comienza, ¿no?, a sacarlo, luego que uno lo ha sacado, tiene que hacer punto de sutura para el hecho, ¿ok? Y finalmente termina haciendo la sutura a nivel de la serosa, ¿ok? Aquí también la laparoscopia para esterilización, muy frecuente, fíjense, se utiliza quemadura, se utiliza clip, se utiliza anillos, se utiliza sutura, todo lo que ustedes quieran para ligarle a una paciente que ya no desea tener más descendencia. Complicaciones, la complicación puede darse a nivel de la insuflación, que al colocar mal la aguja de Veres, lamentablemente el CO2 se va por otro sitio, incluso puede colocar lesiones bastante severas, ¿no? Mala inclinación, se puede perforar también una víscera, porque los problemas son generalmente en las delgadas. Al colocar los trócares, indudablemente también que hay problemas en niñas y delgadas, se puede perforar la cava, la aorta, intestino, ¿ok? Lesiones vesicales, si no son adecuadas puede haber después también hernias. Durante la cirugía, lo mismo, lesiones vasculares, intestinales, vesicales, uretrales,
que, por ejemplo, cáncer de ovario, que se rompa un cáncer de ovario y le aumenta la etapa tremendamente. Los vasos de la pared, recuerden, en los trócares instrumentales, lamentablemente uno coloca y puede no sangrar por la presión que hace el trócar. Cuando se saca, puede empezar a sangrar para adentro, para afuera. Por eso hay que retirar los trócares, siempre mirando su salida para ver si sangra o no sangra. Es importante, especialmente en nosotros, los inferiores, donde puede lesionarse incluso las epigástricas. ¿Ok? Eso hay que hacer una buena hemostasia, si no, no puede debutar con una hemorragia intraabdominal. Lesiones ureterales, pues hay que llamar al urólogo, y si es intestinal hay que llamar al cirujano, ¿no? Digestivo. La histeroscopía, el mismo principio endoscópico, una buena fuente de luz, ¿ok? Para una buena calidad de la imagen. Es una técnica que, igual que la laparoscopía, empiezan como diagnóstico y finalmente terminan realizándose cirugías cada vez mayores. Al inicio, pólipos menores, pólipos pequeños, y cada vez se va ampliando su margen de intervención. Otro es la diálisis, hacer septoplastías, etcétera. Cada vez se va incorporando más tipos de operación. Indicaciones, hemorragia normal, indudablemente ya lo hablamos en la clase anterior, es el golden, ¿no? De lo que es las patologías endocavitarias uterinas, ¿ok? Para las biopsias dirigidas, en caso de sospecha de problemas endometriales, también para descartar malformaciones uterinas, localizar y retirar cocos extraños, ver si son benignas o malignas, seguimiento de enfermedades trofoblásticas, quirúrgicas, las biopsias, retiro del pólipo, sacar el DIU, adiólisis, esterilización tubárica, también lo vimos, las miomectomías submucosos, y ustedes saben las intramurales, ya saben hasta cuánto tienen que sacarle de acuerdo a la creación de Weinstein o de la Bastida, ¿ok? Extracción de grandes pólipos, reacción endometrial, también es importante. Recuerden que es la segunda generación, ¿no? En cuanto a la histeroscopía para la reacción endometrial, la septoplastía. Contraindicaciones, que hay infección, ¿no? Siempre eso va a ser una contraindicación para penetrar en cavidad. Que el útero sea más de 12 centímetros, que haya mucho sangrado, porque ya dije que ya se puede realizar. Antes era una contraindicación absoluta, ya no. Que tenga un cáncer cervical, que esté gestando, o sea, también por norma, toda paciente, mujer en edad reproductiva, su examen. Perforación uterina reciente y podría recibir anestesia. Complicaciones, es una técnica que tiene pocas complicaciones, bajas complicaciones, sí se conoce la técnica. Postoperatorio bien tolerado, recuerden que también existe la tendencia cada día más a que se haga histeroscopía de oficina o de consultorio. El mayor problema es la hipernatremia cuando se utiliza más de 1000 centímetros, ¿no? de líquido, ¿ok? Entonces ahí hay que tener intervención sobre la natremia y no utilizar, pues, profilaxis antiparina. Ya vean aquí en esta vista estereoscópica, distendida con glicina, cómo se observa lo que es un pequeño mioma submucoso. Acá hay una burbuja, aquí está este mioma submucoso, ¿no? Pequeño, pero recuerden que la cavidad no permite nada extraño, siempre lo va a tratar de expulsar, por eso es que dificulta, provoca hemorragias uterinas normales y asimismo impide un embarazo, ¿no? Puede provocar un aborto. Aquí, entonces, igualmente, ¿no? Un mioma, comparándolo con un mioma por laparoscopía, para que ustedes conserven, ¿ok? Aquí tenemos igualmente dos miomas. Este es un mioma de tipo 0, y ya saben cuál es el tipo 0, el pediculado, ya saben el mioma tipo 1, y ya saben cuál es el 2, ¿ok? El 50% afuera, el 50% adentro, y el 2, pues, más del 50% está, ¿no? Adentro, ¿ok? Eso se recuerda en la clase anterior, creo que lo dije, no me acuerdo. Eso lo vamos a ver después. El pólipo, fíjense, hay una diferencia indudablemente, es importante. ¿Qué medios se utilizan para histeroscopía? Gaseoso CO2, líquido, suero salido, glicina, terminación de extraño. Cuando se hace diagnóstica, generalmente se utiliza CO2 o suero salido. Conclusión de la histeroscopía: es el gol estándar de elaboración y tratamiento de patología intracavitaria.
ya básicamente se propugna que tu consultorio, aparte de tener tu ecógrafo, aparte de tener tu colposcopio, también tengas tu histeroscopio. O sea, técnicamente un ginecólogo debe tener en su consultorio esos 3 aparatos, ¿no?, o dispositivos para realizar las intervenciones que corresponden a ese tipo, ¿no?, al tipo de patología ginecológica de oficina, ¿ok? Porque los beneficios son tremendos y dado que cada vez los histeroscopios son flexibles, al inicio eran rígidos, ahora son flexibles, son muy pequeños, con una potente luz, ¿okay? Permite visualizar muy bien la cavidad. Quizá el único problema, ya a veces los urólogos sufran de eso, es que cuando hay cistoscopía, pues la vejiga es un órgano que está hecho para tener líquido, se puede distender fácilmente y mantenerse. La cavidad uterina es virtual, los músculos son músculos que se contraen, ¿no?, ante cualquier ente interno endocavitario, en este caso el líquido o gas para reaccionar, ¿ok? Es un poco más complicadito que la cistoscopía. La cistoscopía es mucho más sencilla, ¿no? Hay que ya considerarlo no solo diagnóstico, sino verdaderamente con dispositivos para tratamiento quirúrgico, una selección adecuada de la paciente, un equipo instrumental adecuado, como los que he mencionado, ¿ok? Y también tener a alguien cerca, un centro quirúrgico cerca, para, en caso ocurriera algo, pues, acudir a solucionar el problema a otro nivel. La experiencia es básico, ¿ok? Conocer las técnicas, una buena preparación, ¿no?, adecuada. Muy bien, eso creo que sería todo. Pasamos a la sesión preguntas, así que procedemos. Por favor, agarren su micro y háganme las preguntas de frente, por favor. Sí, doctor. Hay una pregunta en el chat. Por favor, yo el chat no lo veo, me van a disculpar, pero todavía Sí, yo se lo leo. Sí, mami, Yo, a ver, listo. ya, dice, de parte de Alex Soto, dice, ¿cuáles son las indicaciones para optar entre una histerectomía parcial o total? Ajá, ya. Fíjate, en principio, yo le había dicho, no sé si se lo mandé para la lectura, las histerectomías en esencia, su equivalencia, ¿no? Vamos a verlo más amplio. Yo debo hacer mi histerectomía laparoscópica, debo hacer mi histerectomía abdominal a cielo abierto, debo hacer mi histerectomía abdominal, la debo hacer total, subtotal, lo debo hacer con salpicos. ¿De qué depende eso? La brevedad central es, número 1, la capacidad o no reproductiva de la mujer, si desea conservarla o no, ¿ok? Eso es lo primerito que hay que tener en cuenta. 2, depende de la capacidad del cirujano. Yo creo que si un cirujano no está capacitado para solucionar el problema haciendo una histerectomía total, definitivamente debe hacer una subtotal, ¿ok? Así de simple. Pero en esencia, y esto ya es más consenso, es que básicamente la intervención que debe hacerse es histerectomía total. Se supone que estamos preparando cirujanos ginecólogos para realizar histerectomía totales. Yo les hice un cuadro donde les mostraba los detractores, ¿no?, y los defensores, ¿ok? ¿Cuáles son los que dicen que debe hacerse histerectomía total? Para evitar a futuro cáncer de cuello. Ese es digamos, un criterio que se argumentaba bastante, ¿ok? Entonces, si yo no le dejo cuello, ya no va a tener el problema de controles ni de sufrir de cáncer de cuello. Bueno, es un concepto. Los otros dicen de que, defensores, de que al dejar el cuello se mantenía la estructura en su sitio y que por lo tanto la posibilidad de distopías son menores. Lo cierto está que todos los trabajos hechos en medicina basada en evidencia demuestran de que no hay mayores diferencias entre conservar el cuello o sacarlo desde el punto de vista de los defensores, o sea, de dejarlo para que no se produce distopía, dice que se produce igual.
¿Ok? Esa es la medicina basada en evidencia. Entonces, el argumento de los defensores cae en desuso. El otro grupo, que por el cáncer de cuello, bueno, en ese paso de que para que no tenga cáncer hay que sacarlo, en ese caso tendríamos que sacarnos todo el cuerpo, ¿no? Me saco el hígado para no tener cáncer hepático, me saco el vaso para no tener cáncer de vaso, me saco pues todos los lunares para no tener un melanoma, al final me saco todo, ¿no? Tampoco no es un criterio muy válido. Yo creo que cuando debe usarse una histerectomía subtotal, ese sería el punto central. Si yo tengo la capacidad y tengo el acceso, debo realizar una histerectomía total. Así de simple, ¿ok? Pero si yo tengo una vagina recontra profunda, en tubo, ¿no? O yo tengo adherencias en el fondo que me impiden sacar el cuello, definitivamente me abstengo y llevo hasta la zona donde puedo llegar y saco el cuerpo donde se supone está la patología, ¿no? Y ahí queda, ¿ok? Eso me parecería lo razonable. O sea, depende mucho de la capacidad de uno de patología. ¿Okay? Ahora, en obstetricia, si ustedes van a ver de que ahí las operaciones por hemorragia son sumamente rápidas porque ya van a ver ustedes las hemorragias intraoperatorias, intraparto y postparto inmediato, ¿no? Son sumamente severas. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con mucha sangre. El cirujano, cuando ingresa a cavidad, lo hace tratando de hacer la mínima hemostasia. No quiere que ni un vasito sangre. Nosotros en realidad trabajamos con tanta sangre que a veces obviamos muchas cosas porque sabemos que van a hacer su propia hemostasia espontánea y no tenemos problemas, algo que sean vasos pues bastante visibles, ¿no? Un capilar no lo vamos a ligar, pues ni vamos a hacer una hemostasia, no generalmente se captan solo. Esa es la diferencia entre un cirujano y un ginecólogo. Cuando he tenido oportunidad de operar con cirujanos y viceversa, ahí vemos más o menos cómo son las cosas, ¿no? Uno se va acomodando y conociendo lo que tiene. Entonces, una subtotal en casos de impericia, en casos de dificultad para sacar el cuello, en casos de extrema rapidez debido a urgencias como las que he mencionado. Pero en esencia se debe sacar lo que es, ¿no? El útero completo, ¿ok? O sea, hacer una histerectomía total. Muy bien. Ok, doctor, gracias. Ahora, una pregunta Sí. de una compañera. Dice, las siglas PCL, ¿a qué término o entidad se refiere? No, no me ha estado escuchando. Yo al empezar le dije, voy a utilizar el PCL cuando me refiera a pinzamiento, corte y ligadura. O sea, cada vez que he hablado PCL, me he referido a que a un ligamento o a una estructura he pinzado, he cortado y he ligado. Por eso decía, vamos a ver, como decía, vamos a la salpingectomía. Yo le decía, ¿no? Vamos a ir al extremo distal y ubicamos el mesosalping, vamos a comenzar a retirar la trompa. ¿Cómo se hace? ¿No? A nivel del mesosalping hago un PCL, que quiere decir pinzo, ¿no? Pongo dos pinzas, ¿no? Luego corto hasta el extremo de la pinza y hago una ligadura. ¿Ok? Ese es PCL. Luego avanzo, vuelvo a hacer otro PCL, ¿ok? Pinzo, córtilo. Esto en los reportes operatorios de nosotros los ginecólogos es muy, y también de los cirujanos, generalmente cuando hacemos reporte ponemos PCL, ligamento redondo, PCL, ligamento ancho, PCL, ligamento cardinal, así ponemos. ¿Ok? ¿Correcto? Sí, doctor. Para no estar diciendo a cada rato, no, pinzamiento, corte y ligadura, PCL, digamos. Si no, no acabábamos. Otra pregunta. No hay preguntas en el chat y no veo que nadie levante la mano, doctor. O sea, ya están duchos entonces. Yo lo que quiero finalmente para terminar, ¿no? Y irnos prepararnos para el turno de las 10, decirles que el preoperatorio, el postoperatorio es importantísimo, como ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? La identificación de los pacientes para la cirugía adecuada es lo importante, ¿no? No operar nunca de más ni de menos, ¿no? Lo justo, eso es lo importante, no inventar problemas ni nada. Que no todo es quirúrgico, que todo tiene un tratamiento médico
y todo tiene un tratamiento quirúrgico, ¿ok? Eso es importante. Luego también que hay que identificar los riesgos de los pacientes, ¿ok? Recuerden que una intervención quirúrgica tiene muchos riesgos, van desde los propios de la intervención como los anestesiológicos, ¿no? Ustedes saben que los riesgos anestesiológicos son sumamente altos. Pacientes que se han muerto justamente por un problema anestesiológico, no sé si por mala evaluación del anestesiólogo, por el anestesiólogo cuando está en sala de operaciones, está de una sala a la otra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es importante. Generalmente la catalogación de los riesgos lo hace pues lo que es generalmente el anestesiólogo en base a lo que es el ASA, ¿no? Recuerden que el AGA es para el electrolito y el ASA es una valoración que hace el anestesiólogo que va del ASA 1 al ASA 5, al ASA 1 que es el sujeto sano sin ningún problema de ningún tipo, ¿no? Que se encuentra en una etapa que no corresponde a los extremos de la vida, y el ASA 5, ¿no? Que son pacientes en peligro inminente de muerte, en donde la cirugía es su último recurso, generalmente de repente no se resuelve operaciones y donde requiere conversar tremendamente con los familiares para que después no nos echen la culpa que se murió porque uno no intervino, ¿no? Yo he tenido muchas operaciones en donde realmente al paciente, pues como ya prácticamente sin la sala sabemos que se va a morir, muchos no quieren entrar, pero hay algunos que entramos porque finalmente es su última oportunidad, para que darle esa oportunidad, pues, ¿no? Pero que tampoco, si se muere, no nos echen la culpa porque entramos, ¿no? Como puede suceder. Los factores de riesgos también preoperatorios se juzgan en base a lo que es los criterios de Goldman, ¿no? Estas son palabras que ustedes como alumnos tienen que ir incorporando en su argot, que es conocimientos, que es pues el ASA, el anestesiólogo, ¿no? Hizo la elaboración de Goldman para ver los factores de riesgos, ¿ok? Que tienen que ver con, básicamente con el estado cardiovascular, el estado general, y el tipo de intervención que se va a ver tiene un puntaje, ¿ok? Que va de 0 hasta aproximadamente más de 50, ¿ok? Uno puede juzgar los grados de morbilidad y mortalidad para ese tipo de pacientes. Hay otros más, indudablemente. ¿Ok? Recuerden, la intervención quirúrgica, si es urgente, la prontitud de la operación, que depende también el éxito. ¿Ok? Tampoco no debe esperar excusas. Se dice, hay mucho, nosotros los ginecólogos nos encontramos siempre, los ginecólogos nos encontramos, somos la especie de la carne de un sándwich, ¿ok? Por arriba tenemos lo que es al anestesiólogo y por debajo tenemos al neonatólogo. Esto va para obstetricia, ¿no? Siempre tenemos dos factores que hacen a veces que las operaciones se posterguen y en obstetricia son muy, muy, muy urgentes, ¿ok? Y en ginecología, especialmente lo que es el embarazo ectópico, ni hablar, ¿ok? También es muy urgente porque aparte el sangrado y que va descompensando a la paciente la hace más accesible, como ustedes han visto en esos esquemas previos que he mostrado de los factores de riesgo, la hace más accesible a que hagan paro cardiorrespiratorio y uno después está preguntando qué es lo que pasó, ¿ok? Entonces eso es importante, muy importante, ¿ok? Y conversar mucho con los pacientes. Muy bien, yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que damos por concluida la clase y será hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Hasta la doctor. próxima. Ok. Gracias, Listo, doctor. gracias, doctor. Ok.